Muchos temas para abordar con el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, que es uno de los dirigentes más importantes que tiene no solamente la provincia de Santa Fe, sino también ha sido figura durante mucho tiempo, digamos, que se hablaba inclusive de su candidatura a presidente hace algunos años atrás, no hace mucho. Me parece que nos pasó la vida, pero no hace mucho se hablaba justamente de que podía ser uno de los presidenciables. Vamos a hablar con él, ya está en contacto con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. A ver, vamos a ir varios temas, digamos, que tienen que ver con su área específica y luego vamos a ir a la cuestión política. Explíqueme bien, digamos, qué significa en la historia de las Fuerzas Armadas lo que ha reconocido el presidente a través de una iniciativa suya de regularización de dinero, digamos, no remunerativo justamente que recibían cada uno de los oficiales, las personas, digamos, que son parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, es una problemática que data de hace 30 años, ¿no? En la década del 90, convertibilidad mediante, como estaba prohibido, no estaban congeladas las paritarias, los sueldos del sector público, lo que se empezó a hacer es darle al personal militar unos aumentos de sueldos encubiertos, eran suplementos no remunerativos, que se plantearon primero como transitorios y que después quedaron nada más ni nada menos que 30 años, digamos, ¿no? Eso generó una cantidad de distorsiones enormes hacia el interior de las Fuerzas Armadas, porque una gran parte del personal militar empezó a ir a la justicia denunciando esta situación. La justicia, como corresponde, les dio razón. Hoy entonces lo que tenemos es que en algunas fuerzas el 11, el 12%, en otras llega hasta el 20%, hay un porcentaje, ese porcentaje del personal militar que cobra por sentencia judicial. Entonces eso generaba una gran inequidad, porque a veces se nos daba que con la misma antigüedad y con el mismo grado, el personal que cobraba por sentencia judicial cobraba más que el personal que cobraba por la escala salarial de las Fuerzas Armadas. Es decir, el que había hecho juicio cobraba más que el que no había hecho el juicio. Además, por año, el Ministerio de Defensa tenía que pagar entre 30 y 40 mil millones de pesos por resultante de esos juicios. Nos generaba un problema a la administración, a la gestión, porque primero los abogados embargaban las cuentas del Ejército o de la Armada o de la Fuerza Aérea según correspondiese. Después embargaron directamente las cuentas del Ministerio de Defensa. Así que también eso nos generaba una situación de muchísima incomodidad. Obviamente que desfinanciaba dos institutos que dependen de nuestra jurisdicción. Uno es el Instituto de las Obras Sociales, el IOSFA, y el otro es el Instituto que paga las jubilaciones y los retiros y las pensiones del personal militar, que es el IAF. Y además teníamos una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2019 que le decía al Estado que tenía que regularizar esta situación. Bueno, lo que hizo el presidente es tomar la decisión de regularizarla. Es un esfuerzo fiscal importante que va a hacer el Estado, terminar con una situación claramente de inequidad y obviamente que para la familia militar, para el personal en actividad, el personal en situación de retiro, los familiares, es una muy buena noticia y fue muy bien recibido. Vuelvo a decir, hacía 30 años que se venía con esta aspiración de resolver esta situación y no se podía resolver. Y que era una práctica de los 90, digamos, constantemente, ¿no? Las sumas no remunerativas, ¿no? Lo que pasa que además esto, en nosotros, la obra social de las Fuerzas Armadas tiene 600.000 afiliados. Obviamente es el personal militar en actividad, más el personal militar, más los familiares y el personal en retiro. Tenemos 82.000 titulares, miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y tenemos más o menos 80.000, 82.000 también personal militar en situación de retiro. Entonces, la verdad es que es un universo importante en donde impacta más que favorablemente esta decisión que tomó el presidente. Yo se lo agradezco, lo celebro, porque sin duda que es importante, es cerrar una etapa, digamos, ¿no? Cuando se cierra una etapa de inequidad,
es una buena noticia. En un ámbito muy verticalista, el otro día estaba leyendo, digamos, algunas declaraciones suyas, una definición que es clave de generar un nuevo plan de defensa Sí. nacional. ¿Por dónde se parte justamente? ¿Cuál es el punto de partida para ese plan que va a presentar, dijo usted, en un plazo de 6 meses aproximadamente? Sí. Sí, en realidad a lo que yo estoy incentivando y con esa idea volví al Ministerio de Defensa, es que la Argentina necesita tener una política de defensa como una política de Estado, que es cierto que somos un país de paz y es cierto que en el mundo no hay conflictos extendidos ni en el tiempo ni en el espacio como eran antiguamente, conflictos bélicos, pero también es cierto que este es un mundo que está lleno de tensiones. También es cierto que somos el país que es la 8ª superficie del mundo y que somos un país subpoblado y que somos un país con una enorme cantidad de riquezas desde el punto de vista de los recursos naturales. Entonces la Argentina necesita tener una política de defensa, es lógico, es razonable. Creo que además una buena política de defensa hace a la autoestima de los pueblos, el pueblo que se siente protegido, que se siente defendido, lo fortalece en su estima, y que esa política de defensa necesita tener un instrumento militar, que son las Fuerzas Armadas, integrada por hombres, mujeres, fuertemente instruidos, capacitados, formados. Los profesionales nuestros son muy reconocidos, los militares nuestros son muy reconocidos en toda América Latina y en todo el mundo por su capacidad, por su adiestramiento, comprometido con la democracia, con respeto por los derechos humanos, pero que además necesita tener un equipamiento acorde. Si no tenemos un equipamiento razonable, es imposible cumplir con la misión principal que tienen las Fuerzas Armadas, que es garantizar o defender la soberanía en los 3 espacios, aéreo, marítimo y terrestre, sino también con la multiplicidad de misiones secundarias o tareas secundarias que encarga el presidente de la Nación en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como todo lo que estamos haciendo a lo largo y ancho de todo el país en el marco de la pandemia, que ya llevamos hecha más de 8.500 tareas. Entre 80 y 100 tareas por día en todo el país hacen las Fuerzas Armadas desplegándose. Ahora, ministro, ¿y cómo entra ese plan que usted quiere, ese diseño del plan, digamos, de cambiar, por supuesto, digamos, con la tecnología de hoy no es la misma, digamos, de hace 30 años, ni siquiera la de hace 5 años, ¿no? Porque ese ayornamiento constante, digamos, en la geopolítica, ¿cómo se trata de dirimir esta cuestión dentro de la guerra comercial entre China y Estados Unidos para ese equipamiento que necesita hoy el Ministerio de Defensa? Bueno, nosotros tenemos definido, me voy un poquito más atrás, al final de mi mandato como diputado, antes de renunciar para asumir como ministro de Defensa, yo presenté un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados de crear un fondo de equipamiento para la defensa, FONDEF. Es un porcentaje muy chico, 0,5% de los ingresos totales que tiene la administración central. Esa inversión, ese flujo de recursos que yo espero que en este segundo semestre del año se pueda aprobar y completar la media sanción en el Senado. Ya están trabajando los asesores de los senadores y hay acuerdo. Tiene también un ordenamiento de cómo se invierte eso. Entonces, tiene escalones. El primer escalón es reutilizar todo lo que tenga existente en las Fuerzas Armadas hoy en Argentina. Ver de qué manera, haciendo una inversión obviamente menor que comprar una cosa nueva, uno puede reutilizar adecuadamente y en buen estado de funcionamiento todo lo que las Fuerzas Armadas tengan en Argentina. El segundo escalón es el escalón de producir en la Argentina. Y eso es, como diríamos, win-win. Porque si usted produce en la Argentina, fortalece la industria de la defensa, por un lado, fortalece la industria de la defensa, genera puestos de trabajo, sustituye importaciones, aumenta el valor agregado de la producción en la Argentina y por el otro lado equipa a las Fuerzas Armadas. Entonces es una decisión, flujos de recursos
que van destinados a obtener... Ese sería el estadio ideal, digamos. Resultados favorables en una punta y en la otra. El tercer elemento es, bueno, hay cosas que todavía no podemos fabricar en Argentina, entonces eso se comprará afuera y siempre con la condición de que exista transferencia de tecnología para que en algún momento sí podamos fabricarlo y hacerlo en la Argentina. ¿Cómo juega esto la disputa entre Estados Unidos y China? Que hay que decir que si es una disputa pareja en algunos ámbitos, en otros, como en el tema del material bélico, es absolutamente desparejo, digamos, ¿no? Porque la producción y el equipamiento bélico de los Estados Unidos es infinitamente mayor al que pueda llegar a tener China. La verdad es que nosotros nos tenemos que manejar ahí con el mayor pragmatismo posible. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos que considerar 2 ofertas para vehículos 8x8 para el ejército argentino. Hay una de los Estados Unidos, que son vehículos que tienen más de 30 años, pero que están repotenciados a nuevo, y hay otra de una empresa china, que es Norinco, que vendría a instalar para fabricar parte de eso, fabricarlo acá en Argentina. Bueno, lo que tenemos que hacer es analizar ambas propuestas y tomar la decisión en base a una cantidad de parámetros: precio final, financiamiento, prestaciones y transferencia de tecnología. En base a eso tomamos la decisión, sin pelearnos con nadie, pero siempre defendiendo el interés de nuestro país y sabiendo que los recursos que se destinan a defensa son siempre finitos y hay que tratar de sacarle el agua a las piedras para que rindan lo mayor posible. Ha tenido una intervención muy importante en los últimos días con respecto a un problema que es parte, digamos, del litoral, ¿no? De provincia de Santa Fe y Entre Ríos, la quema de pastizales. Yo recién hablaba con la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, María Eugenia Smuck, y decía, a mí me preocupa, digamos, el grado de impunidad con que se manejaron los dueños de los territorios, ¿no? De esos territorios, digamos, de islas, ¿no? Que son propicios para la ganadería, sobre todo en Entre Ríos. ¿Cómo ve la solución, digamos? Y le pregunto una pregunta complementaria a esto. ¿Cómo que en la solución llegó tarde el gobierno de la provincia de Santa Fe y el de Entre Ríos? Bueno, lo primero que quiero decir que intervenimos en esto porque la semana pasada el secretario Fuch del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuch del Ministerio de Seguridad de la Nación, que es el que tiene la cabecera de todo lo que significa estos despliegues de emergencia que realiza el Estado Nacional, y de hecho bajo su jurisdicción está el Plan Nacional de Lucha contra el Fuego, nos hizo un requerimiento de brigadistas que nosotros tenemos en la base fluvial de Zárate. Entonces el fin de semana pasado mandamos 26 brigadistas a Rosario. Esos 26 brigadistas estuvieron allí en Rosario. Mandamos 2 buques multipropósito, que son 2 buques pequeños, fluviales, el ARA Ciudad de Rosario y el ARA Ciudad de Zárate, que actúen como base de apoyo logístico, digamos, ¿no? Para el abordaje a las islas, porque, bueno, en esos buques los brigadistas podían pernoctar y además tenían gomones, digamos, botes neumáticos, de manera tal de poder no solamente tener que cruzar a la isla vía aérea con helicópteros, sino también con estos gomones, lo cual hacía mucho más ágil la totalidad de la operación. Yo creo, dicho esto, digamos, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto? Además de por ser rosarino, digamos, yo creo que la solución es interjurisdiccional, porque lo cierto es que las islas pertenecen a la provincia de Entre Ríos, pero los ciudadanos afectados son los ciudadanos santafesinos, y en este caso específicamente de la ciudad de Rosario. Es un problema cíclico que aparece periódicamente, a veces según la meteorología, según el clima, mayores cuando hay en el invierno, cuando hay una mayor apertura de tiempo sin lluvias, los pastos están más secos y es más propicio que se produzcan estos incendios, y hay años que se producen o no se producen y que no tienen muy poca consecuencia para
el conjunto de la ciudad de Rosario. Este fue un año complicado, eso genera mucho enojo y obviamente que es legítimo la bronca y el enojo. Y en el medio de la cuarentena, yo lo que digo es que el tema hace años que no se resuelve y que cuando aparece volcamos una cantidad de recursos, el gobierno de la provincia de Santa Fe, el gobierno nacional. Entonces digo, bueno, me parece que lo lógico sería volcar esos recursos en un escenario de prevención y de vigilancia y control para que estas cosas no sucedan. Y eso necesita, a mi criterio, un acuerdo jurisdiccional en donde también la Nación puede participar. Puede mediar, por ejemplo, de Medio Ambiente. Y pues, también puede participar a partir del Ministerio de Medio Ambiente. Si hay un proyecto del diputado nacional Germán Martínez, que lo ha presentado en la Cámara de Diputados, generar una reserva natural. Claro. Ahora, todo eso tiene que tener un nivel de consenso. Yo me acuerdo que en algún momento el senador Reutemann y la senadora Latorre, la ex senadora Latorre, habían presentado un proyecto para construir, para que esta zona de isla sea declarado parque nacional y demás. Generó una disputa enorme entre el gobernador de la provincia de Entre Ríos en ese momento, el intendente de Victoria. Bueno, así que yo, ¿qué aliento? Acuerdo interjurisdiccional y no olvidarnos, porque lo que pasa es, se va el humo y con el humo te olvidas de las preocupaciones de todo, tal cual. Y el año que viene aparece de vuelta y pero es la primera vez que hay imputados. Esto es interesante, ¿no? Donde aparecen algunos nombres, digamos, que parecen intocables, ¿no? No, hay imputados y tanto el gobierno de la provincia de Santa Fe como el gobierno de la provincia de Entre Ríos, como el Estado Nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente han sido aceptados como querellantes y eso también muestra el compromiso de los gobiernos de resolver el tema. Vamos al animal político. Es muy parecido, según digamos mi percepción, y quiero cotejar con su opinión, muy parecido el escenario 2021 al del 2005. Sobre todo teniendo en cuenta, digamos, la declamación que hizo usted y Larroque y otros justicialistas más de bancar al presidente. Y hablo de esto, digamos, complementando con una especie de internismo. ¿Se acuerda aquella frase, digamos, de Duhalde, de la madre de todas las batallas, que fue Cristina contra Chiche en el 2005, que las dos peleaban, digamos, por supuesto, por la banca de senadoras? ¿Huele a eso, digamos, al internismo en algunos casos? Sin dar nombres, por supuesto, pero ¿huele a un escenario parecido? No me tire la pelotita afuera, ¿eh? No me tire la pelotita afuera. Trato de entender por qué vos llegaste a esa conclusión, Rodrigo. Yo simplemente trato desde ese lugar, de ubicarme en ese lugar, a hacer un aporte. Me parece que lo distintivo que hay entre el escenario 2019-2021 al escenario 2003-2005 es que en la Argentina hoy existe una oposición que tiene el 40% de los votos. En ese momento no existía una oposición nacional organizada ni con potencialidad de tener algún tipo de hegemonía en las cámaras de diputados o la Cámara de Senadores. Acá tenemos una oposición que tiene el 40% de los votos, que independientemente que tiene diferencias, ha mantenido su escenario de unidad, que tiene un bloque importante en el Senado, que es mucho más importante en la Cámara de Diputados, que gobierna distritos importantes como el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, la provincia de Jujuy, la provincia de Corrientes, que tiene un líder, te puede gustar más o menos, pero tiene alguien que fue presidente durante los 4 años anteriores y que entre las PASO y las generales llevó a su fuerza política del 32 al 40%. Entonces, a mí me parece que este elemento es un elemento absolutamente necesario a la hora de considerar y hacer un análisis político. La Argentina tiene hoy una configuración política similar a la configuración política del 83, en donde entre dos fuerzas políticas, no partidos ya, sino dos coaliciones, serían un bicoalicionismo, no un bipartidismo, agrupan el 95% o el 90% de la voluntad de los electores. Uno lo ve en la Cámara de Diputados
entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, tienen casi 240 diputados o 235 diputados y quedan 16, 17 diputados por encima de eso. Entonces, a mí la sensación que yo tengo es que, por eso hice ese hilo de tweet que generó una repercusión que ni yo mismo me lo esperaba. En realidad, lo que yo veo es que estamos en un escenario en donde estamos gobernando hace 7 meses. El presidente asumió el 10 de diciembre del 2015. Asumió el 10 de diciembre del 2015 con una crisis económica que sabíamos que existía, que la encontramos mucho más profunda de la que teníamos conocimiento, que empezó honrando políticas, compromisos que había tenido en su campaña. En el 2019. En el 2019. 2019, perdón. Sí, Alberto había dicho sí. que los jubilados iban a tener medicamentos gratis y así se cumplió. Dijo que su principal política pública iba a ser la lucha de Argentina contra el hambre, y ahí está el plan alimentar y la tarjeta alimentar que se ha distribuido a lo largo y ancho de todo el país. El 1 de marzo, con esa fuerza, con esa energía que teníamos todos, vamos al Congreso, anuncia su plan de gobierno, su discurso fundacional, por decirlo de alguna manera. A los 2 días, el 3 de marzo, primer caso del COVID en la Argentina. El 9 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia al COVID, y llevamos 7 meses de gobierno, más meses gobernando con COVID que sin COVID. Se puso al frente de gestionar la pandemia, pero la Argentina no solamente tenía que gestionar la pandemia, sino que tenía que resolver su economía, que ya estaba en crisis, que una de las causantes para la crisis, o para salir de la crisis, era resolver adecuadamente una renegociación de una deuda que no habíamos tomado nosotros, sino que habían tomado los otros que habían endeudado irresponsablemente del país. Así que además se puso al frente de la renegociación de la deuda y creó instrumentos ¿para qué? Para que los efectos de la pandemia sean atenuados desde el punto de vista económico o aminoren el costo económico que traía para el conjunto de los ciudadanos argentinos. El IFE este mes salió 90.000 millones de pesos y el ATP otro tanto, y uno está destinado para esos sectores más afectados, los sectores más vulnerables, y por el otro lado el ATP para las empresas, para que las empresas ni quiebren, ni cierren, ni despidan trabajadores y puedan estar en pie cuando empiece el escenario. O sea, a ver si deduzco esto. Entonces de aquel lado está el 40% de núcleo duro y nosotros nos vamos a estar dividiendo. ¿Esa es la pregunta? Bueno, entre esas, claramente que esa es una reflexión. Pero lo que digo es, en 7 meses de gestión se hizo todo esto, y dije algunas de las cosas sobre las cuales el 80% de los argentinos está de acuerdo y el 100% de nuestro espacio político está de acuerdo. Y llegamos ahora, ¿en qué momento estamos ahora? En un momento en donde tenemos el pico más agresivo de la pandemia, estamos en el tramo final de la renegociación de la deuda, empieza a haber algunos incipientes indicadores de recuperación económica que hay que fortalecer, y de ese 40% opositor, hace un mes un sector de ese 40% se convirtió o apareció o visibilizó una oposición en lo discursivo, violenta, virulenta, que además utiliza cualquier elemento del escenario social para tratar de desgastar al gobierno. Entonces digo, bueno, con todo lo que hicimos y con esta caracterización de la situación, me parece que nuestro espacio político tiene que encolumnarse, cerrar fila detrás del presidente, que es el que lleva la carga de gestionar todas las cosas que dije anteriormente. Ahora, cortito, y la última sentencia, y le agradezco por su tiempo. Existe entonces, digamos, esto quiere decir, toda esta explicación que dio y un análisis total y absolutamente que comparto, existe, digamos, un internismo hoy, inclusive, digamos, dentro de la fuerza política de Juntos. No, yo no lo llamaría así. Lo que hay es, nosotros somos una coalición, y está bien que en la coalición exista unidad en la diversidad. Ahora, está bien que las coaliciones se hacen entre los que piensan parecido, no entre los que piensan iguales. Y está bien que existan matices. Ahora, lo que no puede predominar en nuestra comunicación ante el conjunto de la sociedad son las diferencias de matices. Lo que tiene que predominar tiene que ser las cosas sobre las cuales estamos todos de acuerdo y estamos todos coincidentes y todos valoramos de la gestión del presidente de la Nación.
porque la realidad es que también digo, estamos gobernando, somos peronistas, y no podemos ser, digo con todo respeto, no podemos ser, cometer ingenuidades. Dígalo, dígalo, Enzo, dígalo. No, lo que digo es, cuando en nuestro espacio político aparecen las distancias o las diferencias, la verdad que es un festín para los opositores, si es una materia de análisis y de ocupación de centímetros de diario y de segundos de radio y de televisión por parte de los periodistas, y es natural que sea así. Entonces también nosotros tenemos que saber en qué momento estamos de la construcción política y en qué momento estamos de la gestión. Entonces lo que digo es que desaparezcan los pensamientos distintos, no. La verdad que lo que digo es, si tenés mirada distinta sobre algún lugar, bueno, repetí estos 7 puntos que dije recién, o 6 puntos que dije recién, que son los puntos que estamos todos en coincidencia y que además es lo que nos reclama la sociedad. Tal cual. Porque hoy los argentinos, ¿qué nos están reclamando? Que terminemos de gestionar bien la pandemia y que garanticemos la recuperación económica de la Argentina. Bueno, y entonces en eso me parece que nosotros tenemos que estar, la fuerza política fuertemente unida detrás del liderazgo del presidente de la Nación, porque además siempre fue así. Rodrigo, yo conocí a Néstor Kirchner en el 2002, va a ser 18 años, ¿no? O ya son 18 años. En estos 18 años viví momentos felices y momentos difíciles. Todos los momentos difíciles que viví salimos adelante con mucha unidad detrás de quién conducía o quién lideraba el espacio en ese momento. Primero Néstor, después Cristina y hoy es Alberto. Sí, recuerdo los huevazos, ¿se acuerda? Usted, bueno, pero no si hay alguien que puede hablar de adversidad... Pero fue la 125, fue la derrota del 2009, claro. Fue la situación del fallecimiento de Néstor en el 2010, después tuvimos situaciones difíciles, la tragedia de 11, las movilizaciones en el 2012, perdimos las elecciones. No, pero hablo de nuevos emergentes dentro de este juntos. Por ejemplo, el otro día veía la pelea entre Grabois y De Vido. Pero lo que sufrió usted con su hermano en su momento en Laguna Paiva, en plena 125, ahí te demuestra quién banca el mostrador. ¿No? Porque hay nuevos emergentes, digamos. Sido solamente en Paiva, pero fue en Paiva, fue 2 veces en mi casa, una vez en Reconquista, otra vez en Venado Tuerto. Bueno, así que, pero independientemente de eso, en estos 18 años hemos vivido distintos momentos. Y bueno, y además existe otra realidad. El Frente de Todos fue un diseño electoral, una arquitectura electoral, diseñada brillantemente por Cristina, que demostró éxito electoral. Bueno, ahora esa coalición electoral es la coalición de gobierno, tiene que demostrar éxito a la hora de la gestión. Y a los peronistas nos juzgan siempre por la gestión. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer a quien tiene el peso de la gestión, que es el presidente de la Nación. Me parece que es el ABC de la política, nada más. Ministro, gracias. Gracias, Agustín. No, gracias a usted, adiós.